A los títulos hablando justamente de esta situación del periodista Damián Pacher y de cómo el gobierno había de alguna manera confirmado sus temores, porque este muchacho decía que creía que lo espiaban y el gobierno confirmó que efectivamente lo estaban espiando. En línea está Mauricio D'Alessandro, él es abogado, por supuesto, además legislador bonaerense, todos ustedes lo conocen, y tiene algo para contarnos con respecto a este caso. Mauricio, buenos días, aquí te saluda Diego Leuco en el programa de La Nata, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, creo que estará Nicolás. Sí, acá está Nico, Maru, Levina, Ismael, todos, están todos acá esperando conversar con vos. Tengo miedo, porque como se trata de temas jurídicos, tengo miedo de que me empieces a puntualizar cuáles son los errores que tiene la presentación. Hoy a la mañana, a las 8:30 de la mañana, en Comodoro Pi, presenté una denuncia contra quien resulta responsable de Aerolíneas Argentinas, de TELAM y de quien administra Casa Rosadar, respecto de la difusión de lo que se considera datos privados, contemplado en el capítulo 3 del Código Penal, en orden a investigar quién efectivamente dio a conocer esos datos y cómo los obtuvieron, y ha quedado radicada en el juzgado número 2 de Sebastián Ramos. ¿La denuncia contra quién es, Mauricio? En realidad, en estos casos es contra las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Recalde. Bueno, podría ser Recalde o quien resulte finalmente responsable. En estos casos, cuando uno tiene que hacer este tipo de denuncias, tiene que llevar la denuncia en una investigación hacia quien efectivamente hizo eso, y es la mejor forma de encontrar al culpable. Hay que pegarle al chancho para ver quién es el dueño. La realidad es que vos tenés que ir en el sistema Amadeus de Aerolíneas Argentinas. Alguien entró y obtuvo ese print de la pantalla, lo que dice la denuncia, y lo difundió. A partir de ahí esa persona tendrá que decir quién le ordenó hacerlo, porque claramente no es Recalde el que se metió en la computadora para sacar claro. Esto es alguien con acceso a las claves que permiten ingresar en el sistema. Y eso es fácilmente demostrable, Mauricio, porque en general esos sistemas queda asentado desde qué computadora o desde qué escritorio se accedió a esa información. Hay mucha gente imputada por eso, por meterse donde no debía. Exactamente, y esto en el pasado era la mejor prueba que teníamos los abogados que hacíamos divorcios para poder probar con quién había ido alguien de viaje o cuándo había ido. Y esto sea habitual que los abogados llamáramos a algún amigo en aerolíneas para obtener la información. Como consecuencia de las reiteradas reformas respecto de la prohibición de difundir datos, esto se convirtió, es como ingresar en un banco, en una cuenta, siempre dejas los rastros informativos. Evidentemente hay alguien que lo hizo y se sabe que lo hizo, lo mismo en TELAM, ¿no? Pero una pregunta, disculpe, Ismael habla, ¿no hubo un comunicado de la empresa? Hay un comunicado oficial de la empresa. Con lo cual ya entonces se supone que el responsable de prensa o de Sí, por eso ya no es que alguien entró y sacó el dato, etcétera, sino que hay un comunicado oficial de la empresa. Por lo tanto, hay el responsable de prensa, por lo menos el gerente de prensa debe estar involucrado, o personal de allí. Es así, Ismael, pero sí. Son dos delitos diferentes. Uno es el que ingresa al sistema y obtiene el dato, y otro es el que lo difunde. Está dividido. Pero la denuncia suya es contra ambos. Exactamente, yo denuncio a todos, al que obtuvo el registro digital y al que lo dio a publicidad. Perdón, ¿ese pasaje se vendió en una agencia o en Casa Central de Aerolíneas? No, eso aparece dentro del print de la pantalla, aparece incluso la forma de pago, pero yo no puedo saber de acuerdo al dato cómo... Pero tiene que haber un número de emisión de acuerdo a la sucursal y de acuerdo a la Casa Central. Es una pantalla que es compleja para entender, Magdalena, porque se trata del sistema Amadeus de Aerolíneas Argentinas, por eso se sabe que ha sido obtenido desde alguien que oficialmente puede ingresar al sistema, porque es como todo lo que son los sistemas, el Amadeus, el Sabre, en el caso de American Airlines, son sistemas que corren en OS, corren con pantallas muy viejas y tienen un montón de códigos difíciles de entender. Ahora, lo que decía Ismael, ¿por qué la compañía hace esa comunicación oficial diciendo que es para, y lo señalaba recién Diego, se refieren, o por qué hacen la difusión de este dato en orden a la seguridad pública? Es porque dentro del capítulo de violación de secretos y privacidad hay una exculpatoria, una cláusula exculpatoria que dice que cuando alguien hace eso por una cuestión de necesidad de tranquilidad pública, puede estar exento del delito. Es decir, que no es casual que en el comunicado de Aerolíneas haya alguna referencia
a este tema. Yo creo que es nada más que una excusa y que en definitiva ha sido hecho solamente para perjudicar o desacreditar al periodista y no para tratar de llevar tranquilidad a la población, ¿no? Mauricio, ¿qué tal? Ahora, ¿el delito lo podrían haber cometido también los funcionarios que difundieron después, por ejemplo, por Twitter la captura de pantalla? Porque hubo varios. Después que salió en Telam y que salió en Casa Rosada, hubo otros funcionarios que desde su Twitter también pegaban la captura de pantalla. Bueno, una vez que ese dato ha sido difundido, ya ha perdido el carácter de secreto, ha violado la privacidad, ya no, la jurisprudencia ha dicho que los que lo hacen sucesivamente no son responsables. Es un delito además donde corre sobre un límite respecto de quién es el que puede impulsar esta acción. Ya hay artículos del Código Penal, del mismo Código Penal, el 73, que habla de condiciones de acción privada, es decir, que cuando alguien, la difusión de un correo privado además, es algo que tiene que ser examinado bajo la denuncia de quien ha sido perjudicado. Pero claro, eso opera para evitar que justamente algo que quiere mantenerse bajo secreto no termine siendo difundido. Pero una vez que eso fue difundido, como es este caso, ya se ha perdido esa necesidad de proteger a la víctima. Es como el caso de violación, ¿no? Es decir, tiene una instancia o un inicio de la acción que es privado, pero primero que no se aplica en este caso puntual porque ha sido reformado recientemente por el año 2008 por el Congreso, pero además porque en definitiva de lo que estamos hablando es de algo que ya fue puesto en conocimiento de todo el pueblo. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Maru te saluda. Sí, Maru. Más allá de la cuestión jurídica, vos sos un hombre de la política y te quería preguntar por la lectura política que haces de esto. ¿Por qué crees que Casa Rosada, que el gobierno, porque en definitiva es el gobierno, toma la decisión de difundir estos datos? El gobierno claramente no ha acertado ni en la política de comunicación ni en los primeros pasos que ha dado en la investigación de la muerte del fiscal Nisman, y entonces, fiel a esta idea de generar un relato, no trepida en buscar chivos expiatorios. En este caso considera que lo de Pacher, que es en definitiva un simple periodista que dio a publicidad una información que tenía y que era de vital importancia, trata o lo incluye en esta idea de complot que la presidenta ha desarrollado en sus 2 cartas, ¿no? Entonces yo creo que claramente Pacher es un grano, es alguien que molesta porque contó algo que no debía y molesta porque anticipó una jugada mediática. Yo realmente creo que el gobierno demoró varias horas la noticia de la muerte del fiscal Nisman en la idea de que los diarios del lunes no tuvieran información, y lo hizo... Conociendo la noticia no lo difundió, decís. Sí, por supuesto, yo creo que sí, además está claro eso, ¿no? Digamos, empezando por los propios custodios y finalizando con la presencia de Bernie. Claramente hubo un montón de gente, incluso hubo hasta funcionarios que salieron a hablar claramente con un libreto. Llama la atención, por ejemplo, no habló Randazzo. No, claro. Una cosa que la presidenta tuvo a la media hora de conocerse la pero, novedad. Por ejemplo, hay un registro, ya sé que todo el mundo se pregunta lo mismo, pero hay un registro de horario que esas 10 personas de custodia ocupaban, por ejemplo, 3 la puerta principal, 2 el palier, que ya sabemos que no, ¿dónde estaban los otros? ¿Estaban en la reja de entrada? Habitualmente no existe un registro de eso, Magdalena, pero lo que está claro, los funcionarios habitualmente manejan a la custodia a gusto y piacere. En este caso, seguramente los años de confianza que tenía Nisman permitía eso con los custodios. Lo que es increíble es que el gobierno que puede seguir los pasos de Pacher con esta vocación no se haya ocupado de seguir o de controlar los movimientos de quienes podían atentar contra la vida de Nisman, ¿no? Yo creo además, Magdalena, que claramente en la Argentina, que se escuchan los teléfonos hasta de los delivery, una vez que Nisman hizo la denuncia, claramente tiene que haber registro de con quién habló, y seguramente se controló eso muchísimo, ¿no? Porque los servicios secretos están justamente
para controlar esas cosas. Así que la muerte de Nisman, yo creo que tiene responsables, y el principal responsable es el gobierno, que no lo cuidó como debía cuidarlo, simplemente porque estaba desorientado ante la denuncia.